Hola, buenas tardes. Soy Javier Carvajal, socio de Peridiorca. Antes que nada, me gustaría darle la bienvenida a todos los que nos escuchan y nos ven. Eh, Hoy vamos a hablar en el webinar que hemos organizado a propósito de las restricciones de inversión extranjera que se han introducido a raíz de el COVID-19 y el estado de alarma. Hoy nos acompañarán, por un lado, Javier Gómez, socio del área de corporate del despacho en Madrid, igualmente Rafael Diederegui, socio de nuestra área de corporate, y por último yo, Javier Carvajal. Vamos a intentar ser bastante ágiles y estrictos con el tiempo. Hemos propuesto hacer una presentación en la que estemos hablando entre los tres, máximo media hora, para luego abrir un turno de preguntas e intentar hacer esto más dinámico posible. Ya anticipamos también que que vamos a darles más respuestas, más preguntas que respuestas, porque tenemos una norma que es la que es, hecha con unas lógicas prisas, con un texto muy escueto y que, como digo, da lugar a más preguntas que a respuestas. Bien. Para hablar de la regulación de inversión extranjera, me gustaría, antes que nada, empezar con unas pequeñas introducción en lo que es el contexto internacional. Pareciera que la regulación de inversión extranjera es algo que surge de la nada a raíz del COVID-19 y la realidad es que eso no es así. Si vemos nuestro derecho comparado, sobre todo a partir del 2018 con el gobierno de Trump, vienen a reafirmar una legislación que, aunque estaba en vigor desde el año 1950 y es la relativa a control de inversiones extranjeras, la herramienta que ellos tienen, que es el famoso CFIUS, sin embargo, es a partir de 2018, con la ley, esta firma, la tienen en pantalla, donde vemos una eclosión de la supervisión y la investigación y el control de esas inversiones extranjeras, teóricamente dicen dirigida para controlar y supervisar y limitar inversiones chinas, pero en la práctica cualquiera que haya tenido la suerte de hacer un M&A con una implicación en Estados Unidos en los últimos 2 años habrá visto con mucha probabilidad cómo ha tenido que ser algo a ser considerado y en su caso haya podido tener impacto relevante. Pues bien, esto en Estados Unidos lo empieza la administración Trump en 2018, enseguida se contamina Canadá con una norma que también es anterior, es del 85, la Canada Investment Act, pero que en 2018 le dan una vuelta de tuerca y incluso en territorio europeo en el año 2019 se trabaja en un reglamento, el 2019/452, que si bien no es todavía de aplicación, porque ya se preveía cuando se firmó este reglamento en marzo del 19, que entraría en aplicación en octubre del 2020, ya se preveía que una disposición de que los Estados miembros fueran personas sujetos de esa supervisión a título individual, no de una forma armonizada desde la propia Unión Europea, sino que cada Estado miembro pudiera ver o supervisar esa eventual inversión extranjera. Pues bien, en ese contexto, lo que teníamos en España era una ley, la Ley 19/2003, que básicamente en su artículo primero y el espíritu que emanaba de esa norma era una libertad de movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior. Ese es el principio que establece en su primer artículo y eso es lo que emana en esa ley. Y lo único es que en esa ley hay 3 excepciones que son relativas a las inversiones relacionadas con defensa, inversiones relativas en adquisición de inmuebles que vayan dirigidos a utilización diplomática por países no miembros de la Unión Europea, o una legislación sectorial muy específica, que probablemente las más relevantes sean transporte aéreo, seguros, televisión, materias primas estratégicas, juego o seguridad privada. Realmente se circunscribía a estos sectores todo lo que era la supervisión de esa inversión extranjera. El principio era el de la libertad. No obstante, viniendo de donde venimos, con los movimientos que ha habido en Estados Unidos, la propia Unión Europea y Canadá, y a raíz del COVID-19, la propia Unión Europea emite unas orientaciones anticipando la vigor de ese reglamento que todavía no está aplicando para octubre de 2020, y en esas orientaciones lo que viene es a invitar a los Estados miembros a que protejan de forma particular inversiones en sectores que pueden ser relevantes. Y están pensando en insumos, sanidad o alimentación, fundamentalmente, ¿no? Bien, no solamente España ha metido o ha trabajado en esta regulación, en esta supervisión, sino también otros 14 miembros han trabajado en este sentido.
dentro de la Unión Europea, Alemania tiene ahora una norma que está pendiente de su aplicación o de su entrada en vigor probablemente para finales de mayo. Italia está también en abril introdujo una normativa reforzando los Golden Powers que tenían hasta ahora, parecido a lo que eran nuestras Golden Shares. En tiempos los más viejos del lugar se acordarán de normativa anterior al 2003, como era la famosa disposición adicional 14, también conocida como la ley anti-EDF, que era una manera de protegernos de inversiones en determinados sectores cuando estas inversiones venían de la mano de compañías en mano pública. Pues bien, todo esto en el 2013 con la norma 2003, perdón, desaparece, y ahora en el contexto del COVID se emiten o se desarrollan dos reales decretos leyes, el 8/2020 de marzo y el Real Decreto Ley 11/2020 de abril, que viene a desarrollar parcialmente el Real Decreto anterior. Pues bien, estos dos reales decretos lo que vienen a hacer es a modificar la Ley 19/2003, introduciendo un artículo 7 bis, que es el que va a ser objeto del webinar de hoy, en el que, como su propio nombre indica, viene a suspender, y la palabra suspender es importante cuando analicemos la vigencia de estas disposiciones, pero por lo pronto viene a suspender el régimen de liberalización en determinadas inversiones extranjeras. Pues bien, eso es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Vamos a intentar despiezarlo a lo largo de esta media hora y sé ustedes también que ahora mismo lo que hay encima de la mesa es una tramitación de un nuevo decreto de inversiones exteriores en que esperamos que se desarrolle adecuadamente las tres patas que vamos a ver, que ahora mismo es muy escueta la regulación que tenemos, y también están tramitando como proyecto de ley ambos reales decretos leyes. Pues bien, esto que tenemos aquí en pantalla es básicamente el objeto de la ponencia de hoy. En primer lugar, voy a intentar centrarme sobre lo que es la definición de qué es inversión extranjera directa. En segundo lugar, Rafa Díaz Yeregui tratará el ámbito objetivo de las limitaciones de inversión. Javier Gómez tratará el ámbito subjetivo de las limitaciones, esto es por razón de características del sujeto, y si tenemos tiempo, Rafa luego desarrollará otras cuestiones relevantes. Si vemos el texto de lo que la definición del artículo 7 bis de lo que establece inversión extranjera, vemos que hay 3 párrafos y con eso es lo que tenemos que construir toda la interpretación de qué será considerado o no inversión extranjera, siempre y cuando luego cumpla los requisitos objetivos u subjetivos que van a explicar Rafael y Javier. Pues bien, si vemos en esta definición que nos da la norma de inversión extranjera directa, en el primer punto establece lo que nosotros llamamos un elemento dentro de la definición, un elemento objetivo o que se predica respecto a la inversión. ¿Qué inversión o qué inversiones van a tener la consideración de inversión directa extranjera? Pues nos dice la norma, aquellas que tengan por objeto, mejor dicho, que tengan por resultado que el inversor pase a ser titular de una participación igual o superior, y veamos los cuentos del lenguaje, luego lo analizaremos, igual o superior al 10% del capital social, por supuesto, o bien, entendemos que es porque no hemos llegado a ser igual o superior al 10%, o bien cuando tengan como consecuencia de la operación que el inversor participe de forma activa en la gestión o el control de dicha sociedad. Con lo cual vemos un primer test, superar o igualar el 10%, un segundo test que es alternativo, alcanzar control, o bien un test que es más difuso, menos definido, que es aquello de participar de forma efectiva. Yo creo que cuando hablamos de control, pues los que estamos en el webinar probablemente pondremos de acuerdo en que probablemente cuando se predica respecto de la sociedad española estamos hablando del artículo 42, con lo cual el perímetro de esa definición es más o menos clara. Mientras tanto, vamos a ver luego cómo qué es esto de formar efectivamente o participar de forma efectiva en la gestión no es un concepto tan evidente en nuestra normativa. Pues bien, al margen de este elemento objetivo que se predica respecto a la inversión, la norma también exige que se dé una de las siguientes circunstancias. Aquí entramos con ese elemento subjetivo, aquel que aplica al inversor. Y es el primero, un inversor extranjero. Extranjero se entiende por aquel que resida fuera de la Unión Europea. Hasta aquí decía el Real Decreto Ley 8/2020 y añade el 11/2020, Unión Europea o Asociación Europea de Libre Comercio. Bien, por lo tanto, ya tenemos claro que no solamente es la inversión directa de aquel que está en la Unión Europea, de fuera de la Unión Europea, sino también podría estar fuera de la Asociación Europea de Libre Comercio. Y se introduce un segundo criterio, que es el de la titularidad real. De manera que no es solamente, no tenemos que mirar solamente, digamos, a lo que es el BIDCO, compañía que está haciendo o llevando a cabo la operación, sino tenemos que ver aguas arriba quién está arriba de esa BIDCO. Lo que nos dice la norma
es que será, también se considera estos efectos como entidad extranjera, aunque el BIDCO sea domiciliado en la Unión Europea o domiciliado en la Asociación Europea de Libre Comercio, sí se da la circunstancia de que hay algún accionista que tenga más del 25% del capital o de los derechos de voto de ese BIDCO, de ese inversor, o bien cuando haya un tercero que ejerza el control directo o indirectamente del inversor o BIDCO. Insisto, esto es lo que nos da la norma y creo que coincidiremos todos en que es muy poco. Como consecuencia de esto, queremos analizar ahora 3 aspectos que los hemos ya esbozado y vamos a ver cómo, en realidad, en esta exposición vamos a hacer más preguntas para intentar desgranar qué es lo que tiene el legislador, ejecutivo legislador, en mente cuando ha redactado esto. Veremos cómo al no estar completa la norma hay que completar esa interpretación y aquí pues habrá que recurrir al organismo, a la subdirección encargada y competente para resolver estas cuestiones, cuál es el criterio que se va a dar y esperemos que en la normativa de desarrollo en la que están trabajando ayuden a resolver estas cuestiones que planteamos ahora. Anticipo que muchas de estas cuestiones las hemos peloteado ya, las hemos tratado con la Administración y hemos tenido confort de una manera informal y no vinculante, pero bueno, por lo menos empezamos a intuir por dónde van los tiros. Otras todavía no. Otras hemos recibido incluso contestaciones de alguna manera contradictorias, pero bueno, poco a poco vamos desgranando y desglosando qué es lo que quiere la norma. El primer elemento, que lo llamamos elemento objetivo o el que se explicaba respecto a la inversión, decíamos, es que sea titular o que pase a ser titular de una participación igual o superior al 10%. Aquí se nos plantean las siguientes preguntas. En primer lugar, cuando decimos que alguien pase a adquirir el 10%, parece que es un test más o menos claro. La duda que nos plantea es, ¿qué ocurre si alguien ya tiene ese 10%? ¿Significa esto que cualquier participación adicional a ese 10% va a implicar estar dentro del supuesto de hecho de la norma y por consiguiente requerir de autorización? Si yo tengo un 10 y me compro un 1% adicional, ¿tengo que pasar por ahí? O por el contrario, lo que significa es que una vez pasado el 10% ya tengo barra libre para hacer cualquier adquisición. Bien, de lo que nosotros hemos, la interpretación lógica, pero también contrastada, insisto, de manera informal con la Administración, es que parece que lo que quiere aquí el legislador, y esperamos verlo con mayor claridad en los desarrollos próximos, es, en primer lugar, si alguien alcanza el 10% cuando no lo tenía, ese supuesto es claro. Si alguien ya está en el 10% o lo alcanza de forma, en el futuro se mueve de esa participación, parece que lo que la norma pretende es ser de aplicación aquel que como consecuencia de esa nueva adquisición o bien adquiera control, oiga, yo tenía un 10 y me compré un 3% y me pasé al 13%, pues no, pero tenía un 10 y me compré un 45% más, me planteé un 55%, parece que este supuesto sí lo quiere prever la norma y por consiguiente sí quiere que sea objeto de esa autorización. O bien, si recuerdan, como veíamos antes, la norma decía adquirir control o participación efectiva en la gestión de la compañía, ¿no? Con lo cual, lo que la Administración viene a decir aquí es si nuestras participaciones por encima del 10% nos llevan a una situación de mayor control o a un incremento en nuestra capacidad de influencia en esa gestión efectiva de la compañía, entonces sí estaremos dentro de ese supuesto. Si por el contrario nuestras adquisiciones no nos lleva a incrementar nuestra capacidad de influencia en la gestión o no nos lleva al control, no estaríamos en el supuesto. Aquí control, como tengo poco tiempo, no me quiero alargar, pero entendemos que cualquier forma de mayor control operaría de la misma forma. Y si no tenemos control y pasamos a tener un control conjunto, requeriríamos autorización. Si tenemos una situación de control conjunto y pasaríamos a una situación de control individual, requeriría de autorización. Con lo cual parece que cuanto más avancemos en el círculo del control o de la gestión, pero tiene que darse uno de estos dos elementos, estaríamos en el supuesto de hecho. Otro supuesto, otra cuestión que nos ha planteado dudas es qué ocurre con situaciones sobrevenidas. Puede ocurrir que haya alguien con una situación de un porcentaje X, 8%, por ejemplo, y que como consecuencia de una escisión o de una fusión o de una reducción de capital o incluso de la adquisición de autocartera por la propia compañía, vea cómo o vea incrementada su participación por encima del 10% o incluso que tenga acceso o pueda tener acceso al consejo o incrementar su capacidad de influencia en la gestión. Pues bien, la norma, como han visto, no prevé nada al respecto. La norma por excelencia que regula las situaciones de adquisición de control
y que sí que regula situaciones sobrevenidas es el Real Decreto de OPAS 1066/2007. El Real Decreto de OPAS, los que estén familiarizados saben que la OPA es se genera una obligación de formular una oferta pública de adquisición por el 100% del capital social de una compañía en el supuesto de que se adquiera control de una compañía cotizada. Y, sin embargo, se establece un régimen específico para situaciones de adquisición de control sobrevenidas, en las que se da un periodo de gracia en el que se puede deshacer esa posición, ya sea porque vendo la participación, reduzco mi participación por debajo del umbral de control, siempre y cuando no haya ejercitado derechos políticos en un plazo determinado. Pues bien, esta regla, que parece bastante lógica y bastante razonable en el Real Decreto de OPAS, sin embargo, no tiene paralelo en la norma actual. Nosotros pensamos que no tiene paralelo no porque haya una voluntad expresa del legislador de que no la tenga, sino porque se han hecho las cosas con el tiempo que se han hecho, y esperamos que en la legislación de desarrollo futura este es un tema que nosotros ya hemos anticipado, debería estar tratado, y veremos a ver si nos hacen caso o no, pero parece razonable que un evento un poco menos que fortuito de cara al inversor, o en cualquier caso exógeno a su capacidad, no debería ponerlo en su puesto de hecho con las condiciones legales que prevé la actual normativa. Otras preguntas con las que nos hemos encontrado es si, cuando la norma dice el 10% del capital, debería ser capital social o debería ser derechos de voto. De nuevo, buscando un paralelismo en la normativa de OPAS, es verdad que la OPA es un mercado de control y aquí no estamos necesariamente hablando de mercado de control, pero sí se parece bastante. Parecería lógico que esta norma se aplicara en supuesto de adquisición puramente de 10% de derechos de voto, no de intereses económicos. No parece que cuando hablamos de la capacidad de influencia en la gestión esté el legislador preocupado, cuando estamos hablando del control, esté el legislador preocupado por un tema de interés económico y sí por un tema de gestión o de capacidad de influencia. Y por consiguiente, pensamos de nuevo que esta norma podría haberse hecho predicada respecto a derechos de voto nada más, pero la realidad es que hoy por hoy tenemos lo que tenemos, y es que dice 10% del capital social, con lo cual hay que interpretar que, a falta de una modificación en esta norma, hoy por hoy esto aplica a 10% del capital social y a 10% o a 10% de derechos de voto. Al hilo de estas cuestiones, otras dos preguntas que surgen de forma reiterada es, en primer lugar, si estas adquisiciones o si esta norma debe cubrir también no solamente operaciones que impliquen la adquisición de acciones, o por contra, debería de cubrir también la adquisición de activos. Y no me quiero extender porque es probable que Rafa luego trate este tema, y si no, veremos a ver si en el turno de réplica o de preguntas, mejor dicho, hay tiempo para tratarlo, pero nos parece que prudente es pensar que si son activos que están dentro del ámbito objetivo de la norma, cabe pensar que el legislador quiera también supervisar la adquisición de esos activos. Con lo cual, aquí habría que ser prudente, aplicar un criterio de prudencia, y aunque es ir más allá de la literalidad de la norma, no recomendaríamos hacer esas operaciones sin consultar o sin aclarar para esa compraventa concreta en un caso a caso si sería o no de aplicación. La misma pregunta nos surge en relación con la compra de deuda convertible. Creo que estaremos de acuerdo en que la compra de deuda no es en lo que está pensando la norma. Ahora bien, si estamos hablando de obligaciones convertibles o de créditos convertibles, probablemente aquí la zona sea mucho más gris, y de nuevo, en una situación como la que nos encontramos, por un criterio de prudencia, recomendaríamos o bien hacer una consulta previa o bien llevarlo o tratarlo como si fuera sujeto de aplicación de la norma. Bien. El segundo punto que queríamos tratar en relación con la definición es el elemento. Veíamos que hablamos de un elemento cuantitativo, llegar a un 10%, pero hablaba la norma también de alcanzar control o de alcanzar una participación en la gestión de forma efectiva, dice la norma. Y decíamos antes que esto de la participación de forma efectiva en la gestión no es un concepto tan evidente ni tan claro como el artículo 42 del Código de Comercio. Parece claro que quiere distinguir control de participación efectiva, con lo cual no va a requerir un test tan alto como la mayoría del Consejo. Nosotros pensamos que hoy por hoy el hecho de tener capacidad, el hecho de nombrar un consejero debería ser considerado como una forma de participación efectiva en la gestión, aunque sea uno de más, que no tenga capacidad de imponer mayorías, y por consiguiente uno o más consejeros entendemos que debería estar dentro del supuesto de hecho. La duda que se plantea es si debería circunscribirse esto solamente a los miembros del Consejo o si deberíamos de bajar un nivel más
y deberíamos tener en cuenta si, por ejemplo, en virtud de contratos de accionistas, existe la posibilidad de nombrar un CFO o un jefe de ventas o un jefe de producción. Si un accionista tiene capacidad de nombrar el CFO o cualquier persona relevante del management, ¿está participando de forma efectiva en la gestión? Pues de nuevo, la norma no lo prevé expresamente, pero cuanto más tengan esa gestión, la función de la persona que somos capaces de nombrar, probablemente la prudencia nos haga a mirar más a la necesidad de aplicar la norma o por lo menos de consultarla en un caso, caso por caso, de forma específica. Y por último, porque no me quiero alargar, que ya me estoy alargando, una última pregunta que nos quedaría con la definición es quién es considerado residente extranjero. Fijémonos que la norma, en el Real Decreto Ley 8/2020, se quedaba solamente residentes de países fuera de la Unión Europea y punto. El extranjero, pero claro, cualquiera que haya hecho mínimamente M&A sabe que el BID, por usar la terminología, el inversor, el vehículo que se hace para la inversión, donde resida, es probablemente lo menos relevante, ¿no? Con lo cual, efectivamente, cuando se revisa esta norma en el Real Decreto Ley 11/2020, introduce el concepto de, además del residente de países fuera de la Unión Europea, hay residentes de la Unión Europea, pero que tengan, a su vez, titulares reales a otros que no estén en la Unión Europea. Titular real, estamos hablando del 25% del capital en el inversor o de los derechos de voto, aquí sí que establece la diferencia, y o cuando por otros medios pueda ser capaz de ejercitar el control del inversor. Aquí la primera pregunta que se nos plantea es si el test que quiere aplicar la norma es la titularidad real tomada de forma individual. Esto es, ¿qué ocurre si hay un chino, con perdón del chino, que tenga un 30%? Estaríamos en el supuesto. Pero ¿qué ocurre si hay dos chinos que tienen el 24% que no están concertados de forma alguna? Eso sería individual o agregado. Si hay, en vez de un chino con el 30, lo que hay es 10 chinos con el 6%, ¿no? Pero ellos no tienen concierto. Tenemos que estar mirando a que haya gente individualmente que tenga más del 25% o que haya inversores que de forma agregada sumen el 25%. De nuevo, la norma no lo dice, a nosotros nos parece la interpretación más razonable es el concepto individual. No estamos pensando en si hay gente con participaciones muy minoritarias que individualmente y sin concierto alguno entre ellos tengan más de un 10%, un 25%. Parece que la norma está viendo más en quien tenga esa capacidad de influencia o en ese interés. Eso es desde el punto de vista de la interpretación lógica. Luego hay otro elemento que es, pensemos en una compañía cotizada. Una compañía cotizada en donde haya inversores, un free float y que no lleguen a umbrales de participación significativa y por consiguiente pues resulte prácticamente imposible identificar en todo momento que sí hay o no hay esa titularidad agregada del 25% en mano extranjera. Bien, con lo cual creemos aquí que la interpretación más razonable es la de interpretar el 25% con carácter individual. Solamente pararme en un último punto, que es la cuestión relativa, que yo creo que puede interesar a muchos los que están en este webinar hoy, es cómo se trata esto en los supuestos de fondos. Cuando tengamos, por un lado, una gestora o un general partner, que es realmente quien toma las decisiones de gestión y de operación de la compañía, y por otro lado tenemos unos LPs que ponen el dinero puntualmente en un momento, pero luego no tienen la capacidad de influir en la gestora, en la toma de decisión o en la forma de gestión. En este punto, la norma debería haber hecho o podría haber hecho una distinción del criterio general. Sin embargo, no establece una norma ad hoc ni establece un criterio diferenciado para tratar a este tipo de estructuras, por lo demás habituales en el mundo del M&A. Nosotros, de forma totalmente informal y además verbal y además explicándonos que era informal y que habría que ver caso por caso, pero las conversaciones que hemos tenido con la Administración parecen indicar que en supuestos en los que hay una gestora totalmente independiente, el test del 25% de la titularidad real se aplicaría no sobre el fondo inversor, sino sobre la gestora. Con lo cual, compañía de private equity que tiene una gestora en la Unión Europea, la gestora tiene independencia total, esa gestora no tiene titulares reales con más del 25% de la Unión Europea, aunque hubiera el PIS que tuviera el 25%, en principio no debería estar sometido o no debería estar dentro del ámbito de la norma. Decimos en principio porque, de nuevo, es la información que tenemos de forma informal,
Nos parece que es la más razonable, nos parece además que lo demás es ponerle puertas al campo, pero de nuevo, en situaciones como esta deberíamos de tratar uno a uno, caso por caso, con la Administración. Por mi parte, creo que me he extendido, pido disculpas y paso la palabra a Rafael Díaz Llerevi. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Bueno, en este segundo bloque vamos a ver de forma breve los sectores que se han visto afectados por la suspensión del régimen de liberalización para las inversiones extranjeras. Hoy nos queremos centrar en la parte subjetiva del artículo, por lo que la parte objetiva la vamos a ver con mayor detalle en el webinar que tenemos previsto para este jueves. Pero bueno, bien, entrando en la materia, en el apartado 2 del artículo 7 bis, hay un listado de sectores en los que se suspende el régimen de liberalización y, por tanto, en los que las inversiones extranjeras directas se someten a autorización previa. Los sectores son 5 y coinciden sustancialmente con los que ya se incluyeron en el Reglamento Europeo que se aprobó en marzo del 19 para el control de inversiones extranjeras. Entonces, los sectores son, en primer lugar, infraestructuras críticas, que abarca tanto infraestructuras físicas como virtuales. Por suerte, el artículo se remite a la normativa específica en materia de infraestructuras críticas y esto pues, nos permite acotar la definición de forma significativa, puesto que las infraestructuras están específicamente clasificadas como tales y se detallan en el Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas. En segundo lugar, tenemos las tecnologías críticas y productos de doble uso. Este es un campo que preocupa especialmente a nivel de la Unión Europea. De hecho, los distintos países que, como ha explicado Javier, están adoptando medidas similares, han puesto especial énfasis en la protección de las tecnologías críticas. Entre las preocupaciones que hay a nivel de la Unión, la ciberseguridad juega un papel muy relevante y más ahora que se está abordando el despliegue de las redes del 5G. En tercer lugar, tenemos el suministro de insumos fundamentales. En particular, el artículo se refiere a la energía, a los insumos referidos a materias primas, así como a la seguridad alimentaria. Este sector, sin duda, es el que está generando mayores dudas debido a la falta de concreción de la definición y al impacto que tiene a efectos prácticos, puesto que el sector de la energía estaba siendo desde hace algún tiempo uno de los principales focos de inversión extranjera. También plantea dudas a qué se refiere la seguridad alimentaria. Entendemos que lo que busca la norma es garantizar el abastecimiento de alimentos. Ahora bien, ¿se limita a la producción de alimentos o va más allá y afecta al sector de la comercialización? ¿Incluye a las sociedades que se dedican a la fabricación de envases, por ejemplo? Entonces, estas son una serie de cuestiones que desde luego no resuelve la norma actualmente y que esperamos que en el desarrollo posterior pues se vengan a clarificar, pero entre tanto abogamos por una interpretación prudente de la norma. En cuarto lugar, tenemos los sectores con acceso a la información sensible. En particular, se consideran en el artículo información sensible los datos personales. Nuevamente, estamos ante una definición muy amplia. Por ello, hasta que no haya mayor grado de concreción a través del desarrollo reglamentario, pues tendremos que hacer un análisis caso a caso para entender si estamos o no ante una compañía que opera en un sector con información sensible. Por último, tenemos los medios de comunicación. A todos nos vienen a la cabeza prensa, radio, televisión. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, con el sector del cine? Una interpretación literal nos lleva a pensar que sí que puede verse afectado por la suspensión del régimen de liberalización. Nos ha preguntado si el listado de estos 5 sectores es un listado abierto o no. Nosotros entendemos que el listado es cerrado. De hecho, así se entiende tanto de la propia literalidad de la norma como del hecho de que se trata de una norma restrictiva y que, por lo tanto, igualmente debe ser interpretada restrictivamente. Ahora bien, el Gobierno se ha reservado la posibilidad de ampliar este listado con nuevos sectores que entiende puedan afectar al orden, a la seguridad y a la salud pública, por lo que habrá que ir viendo cómo evoluciona. Pero vamos, como comentaba al inicio, este punto, el ámbito objetivo, es algo que querremos tratar en mayor detalle el jueves, por lo que le cedo la palabra a Javier Gómez para que siga con el ámbito subjetivo de la norma. Muchas gracias, Rafa. Buenas tardes a todos y de mi parte también bienvenidos a este webinar.
Pues sí, una vez tratada la definición, que quizás sea el punto más relevante y por eso en el que más nos hemos extendido, la definición de qué debe ser considerada una inversión extranjera directa, y habiendo hablado también del ámbito objetivo, es decir, los sectores críticos, sectores estratégicos a los que le afectaría las restricciones por ser esos sectores lo que son, vamos a hablar ahora del ámbito subjetivo, es decir, vamos a mirar al inversor y no tanto a dónde invierte. Entonces, este es el primer punto que yo quería comentar. Como veréis ahí, el apartado, lo que os hemos puesto ahí es el apartado 3 del artículo 7 bis. Vais a ver que hay 3 supuestos en los que, independientemente del sector en el que invierta el inversor, ese inversor tendría que pasar por la ventanilla de la administración para solicitar la autorización correspondiente. En primer lugar, tenemos cuando el inversor extranjero esté controlado por el gobierno, Fuerzas Armadas, organismos públicos de un tercer país. Cuando el inversor extranjero haya realizado inversiones en sectores que puedan afectar a la seguridad, orden pública o salud pública en otro Estado miembro, o cuando se haya abierto algún tipo de procedimiento administrativo o judicial contra ese inversor en, realmente ahora veremos, cualquier país. Pasando a la siguiente diapositiva, y un poco por ir a las cuestiones concretas muy rápido, y que no se eternice este webinar. En primer lugar, la primera duda que se nos planteaba era si debía aplicar a este apartado 3 la definición de inversión extranjera directa. Es decir, ¿significa este apartado 3 que cualquier sector en el que se invierta queda capturado si el inversor que lo hace está en alguno de los puntos recogidos en el apartado 3? La respuesta que creemos nosotros y que bueno, yo creo que está bastante extendida por también otros colegas con los que hemos podido tratar de esta cuestión es que sí, que la inversión extranjera, la definición de inversión extranjera directa también aplica a este apartado y por tanto efectivamente cualquier sector y no solo los sectores contenidos en el apartado 2 sería susceptible de necesitar una autorización administrativa. Respecto al listado de los inversores que quedarían regulados por esta norma, vemos que, como decía Rafa, respecto del ámbito objetivo, aquí también se replica prácticamente el artículo 4 del Reglamento Europeo sobre el control de inversiones extranjeras. Yendo a cada uno de los supuestos, las dudas que se nos plantean, y como veréis son dudas que no necesariamente, para las que no necesariamente tenemos una respuesta, pues son las que exponemos ahí. En primer lugar, oye, gobierno de un tercer país. Entonces, tercer país significa que no sea España, es decir, la Unión Europea sería un tercer país. Pues aquí creemos que no, básicamente porque, como os decía, esta redacción viene de un reglamento europeo, entonces aquí básicamente pues, se ha transcrito tal cual y no se ha hecho ninguna aclaración, pese a que en otros sitios del artículo sí que se habla de Estados miembros. Aquí, básicamente, al coger el texto del reglamento europeo, pues se ha dejado tercer país. Entonces, creemos que la interpretación que hay que hacer es la de países de fuera de la Unión Europea. Respecto al control, aquí se hace referencia al artículo 42 del Código de Comercio. Para nosotros está claro que es control de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, pero podría ser que ese test no fuera tan evidente cuando estamos hablando de inversores extranjeros y más controlados por el gobierno, en el que las estructuras de control pues, no necesariamente pueden ser estructuras puramente societarias. Entonces aquí se abre una serie de cuestiones para las que ahora mismo, pues quizá cuando vayamos haciendo más operaciones y se vayan viendo los precedentes, pues iremos encontrando respuestas. Respecto al segundo punto, este es un punto muy interesante porque básicamente si nos atenemos a la literalidad de lo que dice el artículo, es que cualquier inversor extranjero que haya participado, que haya invertido en sectores que afecten a la seguridad, orden público o salud pública en un Estado miembro, ya va a tener que solicitar la autorización para cualquier inversión en España. Entonces, aquí, al contrario que en el apartado 2 que mencionaba Rafa, en el que nuestra interpretación es que se trata de un listado cerrado de sectores sin perjuicio de que el gobierno tenga la posibilidad de ampliarlos cuando considere. Aquí la redacción no es tan clara. Aquí la redacción habla
en general, en genérico, de seguridad, orden público y salud pública, y especialmente los contenidos en el apartado 2. Es decir, no solo los contenidos en el apartado 2. Esta es la primera dificultad. Es muy genérico. Y además, tiene que ser que afecten a la seguridad, al orden público y a la salud pública en un país diferente de España. Es decir, al gobierno español le tocaría hacer el test de si determinada inversión se considera que afecta, por ejemplo, al orden público en Francia. Lo que creemos que es bastante complicado. Interpretaciones razonables o deseables, más que razonables, pues hombre, nos hubiera gustado ver que esto fuese mucho más restrictivo, porque imaginaos cualquier fondo de capital riesgo internacional que haya invertido que tenga entre sus inversiones, pues no lo sé, algún tipo de compañía, de sociedad extranjera, europea, que pueda afectar a la salud pública, pero que no sabemos si afecta, no sabe si va a poder comprar, por ejemplo, una promotora inmobiliaria en España, que no sería una compañía dentro del ámbito objetivo de la norma. Entonces, ¿qué soluciones se nos ocurrían? ¿Cómo nos hubiera gustado que leyera esta norma? Pues hombre, a lo mejor que fueran inversores para los que hubieran tenido que solicitar algún tipo de autorización administrativa en otros Estados miembros, o que el propio Estado miembro hubiera declarado ese sector o esa actividad como afecta a la seguridad, orden público o salud pública. No sé, son cosas que se nos ocurren que harían más clara lo que intenta proteger este precepto. Y finalmente, inversores extranjeros contra los que se hayan abierto procedimientos administrativos o judiciales. La primera duda que surge es un poco también de redacción. Parece que España podría quedar fuera de la enumeración que se hace de los países en los que habría que mirar si se ha abierto un procedimiento. No nos parece que tenga sentido y, por tanto, no quede claro de la redacción, entendemos que si son inversores extranjeros ante los que se haya abierto algún procedimiento en España, evidentemente deben quedar capturados por el ámbito de aplicación de la norma. Respecto a apertura de procedimiento, pues de nuevo, corresponde al gobierno español determinar qué se entiende por apertura de procedimientos en otros países diferentes. Incluso en el propio Estado español ya sería controvertido de alguna manera ver qué significa apertura de procedimiento. Por ejemplo, en un procedimiento penal, ¿qué significa la apertura? ¿Significa que se cierre o sea, que se determine a una persona física o jurídica como investigado, se le dé la calidad de investigado? ¿O la admisión a trámite de una querella ya implicaría la apertura del procedimiento? Es un poco complejo. Entonces, aquí de nuevo, la siguiente pregunta que se nos plantea es, oye, ¿cualquier actividad delictiva o ilegal queda capturada? Es decir, oye, el no haber pagado un impuesto, que claramente es algo ilegal, ya hace que tengas que pedir autorización para cualquier inversión que vayas a hacer en España. Pues de nuevo, lo deseable hubiera sido que esto estuviese un poco más afinado, un poco más concreto, y lo que a nosotros se nos podría ocurrir es que quizá debería quedar circunscrito a que las actividades delictivas o ilegales constituyeran la actividad principal de este inversor. Y además, quizá que hubiera que esperar a tener una condena en firme, un poco pues, por este principio de presunción de inocencia, y no solo por la propia apertura del procedimiento ya considerar que ese inversor es malo, entre comillas, y necesita autorización. Rafa, si quieres te cedo la palabra para acabar. Pues por terminar, muy rápidamente vamos a ver otras cuestiones relevantes que básicamente son el tema del procedimiento y las exclusiones que se prevén en la norma a la exigencia de la autorización. Entonces, en cuanto al procedimiento, cabe recordar que en el momento de aprobación del Real Decreto Ley 8/2020, pues hubo un momento de caos generalizado, puesto que en la redacción inicial únicamente se preveía el procedimiento ordinario y no se distinguían aquellas operaciones que ya se habían firmado, pero que no habían desplegado todos sus defectos por estar sujetas a algún tipo de condición suspensiva. Con el Real Decreto Ley 11/2020 se trató de clarificar la situación para estas operaciones ya firmadas y se introdujo un procedimiento simplificado para la autorización de inversiones extranjeras. Entonces, de esta forma,
¿cómo ha quedado desde un punto de vista procedimental? Pues ahora tenemos dos procedimientos. Un procedimiento ordinario en el que el órgano competente para la autorización es el Consejo de Ministros y el plazo de resolución es de 6 meses. Por lo tanto, pues vemos que es un tema bastante gravoso y que demora razonablemente las operaciones. Y por otro lado, se prevé un procedimiento simplificado para, por un lado, aquellas operaciones en las que se acredite que ya existía un acuerdo entre las partes o una oferta vinculante en la que el precio hubiese sido fijado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2020, y aquellas operaciones que tengan un importe superior a 1 millón de euros e inferior a 5 millones de euros. En este segundo caso, el procedimiento simplificado solo aplicará transitoriamente hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario en el que se está trabajando. Las solicitudes, ¿a quién se dirigirán? A la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, y la resolverá previo informe de la Junta de Inversiones. Esto en cuanto al procedimiento. Bueno, aquí se plantean una serie de dudas que todavía no han sido resueltas, pues por ejemplo, a qué se refiere con el importe superior a 1 millón de euros e inferior a 5 millones de euros. ¿Computa solo precio? ¿Qué pasa con deuda? O sea, aquí pues la redacción no es clara ni mucho menos. Y por otro lado, en cuanto a las exclusiones, o sea, pues la situación que se planteó es que no se quiso penalizar aquellas operaciones por debajo de 1 millón de euros y por lo tanto han quedado exentas de la obligación de autorización previa. Esto en cuanto a procedimiento y exclusiones. Y a partir de aquí, pues podemos abrir el turno de preguntas. Si un inversor extranjero constituye una sociedad en España o compra una sociedad ya constituida para comprar inmuebles en España, ¿estaríamos ante estas limitaciones a la inversión extranjera? Si queréis me lanzo yo. Por ámbito objetivo, no estaría dentro de uno de los sectores considerados estratégicos que mencionaba Rafa, y lo que habría que hacer es ver si este inversor extranjero se encuentra en alguno de los supuestos que hemos mencionado respecto del apartado 3, es decir, si está controlado por un gobierno de fuera de la Unión Europea, si es un inversor que haya invertido en algún sector estratégico, es decir, entendiendo como estratégico, que pueda afectar a la seguridad, orden público o salud pública en otro Estado miembro, o que sea un inversor para el que se haya abierto algún tipo de procedimiento por actividades ilegales o delictivas. Yo creo que ese es el test que habría que hacer. Siguiente pregunta. Una reorganización intragrupo en la que el adquirente es una sociedad extranjera fuera de la Unión Europea, pero no se produce un cambio en la titularidad real de la sociedad española, ¿estaría dentro de esta normativa? Pues si queréis contesto yo también, Javier, Rafa. Es una buena pregunta. O sea, es otro tema que hemos analizado, las operaciones intragrupo. No tenemos la respuesta 100% definitiva o confirmada. Nuestra interpretación es que las operaciones intragrupo deberían quedar fuera del ámbito de aplicación de la norma en la medida en que no hay un cambio utilizando el concepto de titular real que la propia norma prevé. No hay un cambio en la titularidad real, es decir, hay un cambio de cromos interno dentro del mismo grupo, pero los que están detrás no cambian. Entonces, en nuestra opinión, estas operaciones intragrupo en las que no hay cambio de titular no deberían quedar, no deberían quedar capturadas por la norma. Otra pregunta, Javier, que nos hacen es si también aplica a inversiones en startups, si nos ponen como ejemplo
un fondo de Venture Capital de USA invirtiendo $10 millones en una startup de ciberseguridad española. Bueno, en este caso, tanto por ámbito subjetivo, siendo el fondo extranjero, por importe superior a 5 millones que nos lleva a procedimiento no simplificado, sino ordinario, y empresa de ciberseguridad, por lo tanto el ámbito objetivo también tiene muchas posibilidades de estar sujeto a autorización, con lo cual esa operación que nos están preguntando, pues todo apunta a que sí que requeriría autorización y además no por el procedimiento simplificado, sino por el procedimiento ordinario. Puedo añadir lo que has comentado, Rafa, sobre este punto. Cuando surge o cuando sale el Real Decreto Ley el 8/2020, una de las cosas que se identifican es precisamente, oye, no puede ser que una ronda de inversión en un venture capital, que son importes de 10 millones, tengan el mismo tratamiento que comprarse un 11% de Endesa o de Telefónica. Es decir, es exagerado en la aplicación en este supuesto. Se hicieron muchos comentarios en este sentido y la única reacción que hubo entre el Real Decreto Ley 8/2020 y el 11/2020 fue el identificar un proceso abreviado o acelerado para operaciones, pero de un importe muy pequeño. Es el que ha identificado antes Rafa, ¿no? Por ejemplo, 10 millones, no estaría beneficiado de ese régimen. Con lo cual, esto es una carencia identificada y comentada con la Administración. Nos consta que por muchos actores que han tenido en cuenta solamente muy parcialmente y no sabemos si en las siguientes normas o desarrollos lo tratarán más adecuadamente. Creo que está habiendo bastantes preguntas. Creo que no va a dar tiempo a contestar todas porque ya nos hemos pasado un poco de plazo, pero bueno, por seleccionar un par, aquí hay dos que pueden estar relacionadas sobre el estado de la tramitación de estos reales decretos y vamos, el nuevo Real Decreto Ley que se está tramitando, plazos, si esto ha venido para quedarse. Entonces, bueno, o sea, nosotros, aquí hay un dato importante. Aquí, antes de que llegase toda esta situación del COVID, ya había un proyecto de ley para regular las inversiones extranjeras. Entonces, esto ya estaba, viene del reglamento europeo que hemos comentado antes. España ya había preparado su propia normativa y este proyecto de ley pues estaba en su fase de tramitación correspondiente cuando todo esto salta. Al saltar todo esto se produce de manera pues, acelerada esta modificación de la ley 19/2003 con la llegada del artículo 7 bis. Y este artículo, para empezar, estará ahí hasta que haya otro Real Decreto que lo modifique. Entonces, lo que nosotros creemos que va a suceder es que habrá cosas de este artículo 7 bis que quedarán en la nueva normativa, otras no, esperemos. Pero sí, habrá que esperar a que salga esta nueva ley, este nuevo Real Decreto, para ver qué queda y qué no queda. Pero es importante que os quedéis con la idea de que ya antes de que llegase el virus ya se estaba trabajando en regular de alguna manera las inversiones extranjeras directas en España porque venía de una normativa europea. Perdón, que estaba en mute. Decía que ya para terminar, si queréis una última pregunta que creo que es bastante interesante, que es en una estructura típica de fondos de capital riesgo en las que existen, como sabéis, unos inversores financieros que se llaman LPs, Limited Partners, y una gestora o General Partner, donde hay que mirar, es decir, en un supuesto en el que estos inversores financieros, estos LPs, estén mayoritariamente, sean fuera de la Unión Europea, mientras que la gestora sí esté establecida en la Unión Europea, en nuestra opinión, dado que quien toma las decisiones de inversión, quien ejerce los derechos políticos asociados a las acciones que tengan esos inversores es la propia gestora, donde hay que mirar es a la gestora y no a los LPs. Entonces habrá que mirar cuál es el domicilio de la gestora y cuál es la titularidad real de esa gestora y su domicilio para determinar si entra o no entra en estos supuestos que hemos estado tratando. De nuevo, es nuestra interpretación
creemos que es una interpretación razonable, creemos también que nuestros colegas que se dedican a esto lo ven como nosotros. Lo que pasa que, bueno, sí sería agradecer que la norma lo especificara más concretamente, pero bueno, creemos que es una interpretación bastante razonable el mirar a la gestora y no a los LPs. Y yo creo que con esto podemos terminar. Si hubiera alguna pregunta que haya quedado sin responder, intentaremos responder, por supuesto, después del webinar. Ha sido un placer. Estamos, bueno, ahí tenéis todos nuestros datos a vuestra entera disposición para cualquier consulta que podáis tener sobre este tema o sobre cualquier otro. Y nada, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.